Gracias por continuar con nosotros a través de Teleoro Canal 13. En este su programa Desde la Periferia. Hoy estamos en el Centro Buen Pastor con la hermana Huidalis. Hermana, gracias por continuar aquí con nosotros. Hay una relación, y lo comentaba antes de ir a la pausa, entre las hermanas del Buen Pastor y los hermanos de la Sociedad Fraternal Misericordia. Primero, recalcar que ustedes son de fundación puertorriqueña. La primera comunidad. La primera comunidad en Puerto Rico, y nosotros también somos una comunidad que se fundó en Puerto Rico, y ustedes tuvieron una misión en las Matas de Santa Cruz, República Dominicana, ¿verdad? Y en esa área, que es un área extremadamente pobre, donde literalmente hay gente que muere de hambre, no es una exageración, es la realidad. Allí ustedes, en una época, no recuerdo el año, no sé si tienes la fecha. Bueno, finales de la década de los 90 y principios del 2000. Pues más o menos por ahí, ustedes comenzaron una construcción de una capilla en una de las áreas, que ahora mismo no recuerdo el nombre específico del área, pero tenía un nombre bien despectivo, ese sector, por ser un área muy pobre. Pero a nosotros, cuando fuimos de misión a República Dominicana, hubo un sacerdote que nos dijo, aquí hubo unas hermanas de Puerto Rico que empezaron a construir una capilla y no sabemos en qué quedó eso. Vamos a buscar la capilla. Y el padre Carlos, que es nuestro fundador, fue con ese sacerdote, con el padre Alejandro, y empezaron a buscar dónde estaba la capilla, hasta que dieron con la construcción de esa capilla y nos dijeron, ustedes pueden tomar esto y terminenla de construir. Y en efecto así lo hicimos, se construyó la capilla ahí. Y cuando tocó poner el nombre, pues dijimos, ¿qué nombre le vamos a poner? Pues le vamos a poner Capilla del Buen Pastor, en honor a las hermanas del Buen Pastor, que fueron quienes iniciaron esa misión, esa construcción ahí. Y curiosamente, ese lugar no tiene servicio, o no tenía servicio de energía eléctrica. Sí. Cuando fueron a poner el servicio en la capilla, que lo solicitamos, nos dicen, ¿cómo se llama el sector? Y nosotros dijimos, sector Buen Pastor. Y desde ese día en adelante se quedó ese sector Buen Pastor, y en la factura de la energía eléctrica dice sector Buen Pastor. Como esta área aquí. Exacto, sí. Exacto. Y así fue que ese lugar fue en honor a ustedes. Sí. Gracias a lo que ustedes hicieron. Mi primera experiencia y mi encuentro con Dios y con la llamada fue en esa área de las Matas de Santa Cruz, donde las hermanas en ese momento ya estaban en el proceso de cierre de comunidad. Ya llevaban más o menos 10 años y ya había que cerrar, por otras necesidades y otros espacios que nos llamaban. Y ahí es que la hermana Maribel me invita. Ella iba a hacer unos retiros de Semana Santa. Yo aproveché la oportunidad de que había receso en el Departamento de Educación y aproveché y me fui. Y ahí yo diría que el impacto mayor fue a gente con tan poco y con tanto en su corazón. Yo creo que eso me tocó, me revolcó, porque yo creo que en Puerto Rico, pues los jóvenes, pues en ese momento, a principios de la década de 2000, era otra realidad en Puerto Rico, era el boom del internet, de cada quien con su carro, y yo vivía muy bien, soltera, joven, con un buen sueldo, pero sentía que había un vacío, y lo comparé con lo que estábamos viviendo en República Dominicana en ese momento, y ahí una de las hermanas, la hermana Polonia, que en algún momento entrevistaron, fue la que me hizo el cuestionamiento de por qué no vivía la experiencia de unos encuentros vocacionales con las hermanas. No le di respuesta en ese momento, pero tan pronto llegué a Puerto Rico, hablé con la delegada de formación, no perdí tiempo. Realmente yo creo que cuando uno recibe la llamada o hay una inquietud en el corazón, hay que dar respuestas rápido. Pero antes de ir a la pausa, me estabas diciendo que tu intención de ir allí no era necesariamente con alguna experiencia vocacional o con una intención vocacional. ¿Qué entonces viste allí que de momento dijiste, tengo que considerarlo? ¿Hay algo que me está moviendo? ¿Qué fue lo que viste en concreto allí? Yo pienso que la labor que realizaron las hermanas allá, se veían como, ¿verdad?, este ente de animar a la comunidad, de acompañarlo, de hacerlos mejores personas y a la misma vez yo veía que el proceso lo estaban viviendo las hermanas que estaban allí presentes, no era solamente el otro, sino también ellas los estaban viviendo ese proceso de retiro que estábamos ofreciendo, y eso me cuestionó mucho. Cuando Polonia me hace el cuestionamiento y la invitación de vivir los encuentros vocacionales, yo sentí miedo, y yo creo que el miedo es una clave para la animación vocacional. Si tienes miedo, por ahí hay algo, considéralo. Cuando tú estás segura de algo que no es, pues, pero si hay miedo, pues ya hay como que una señal.
y me cuestiono mucho. Y recuerdo que rápido llegué a Puerto Rico y viví la experiencia de los encuentros vocacionales, que los procesos son largos, sí, pero precisamente para ver si las inquietudes son las verdaderas. Y esa diferencia tal vez podríamos decir entre lo que había en República Dominicana o por lo menos en el área de las matas, ¿verdad? Porque en República Dominicana sabemos que hay áreas que son muy bonitas, no todo es así, pero entre esa comparación de lo que viste allá y lo que había en Puerto Rico, ¿no te hizo tal vez decir, pues mira, yo quiero ser religiosa, pero me voy a ir para allá? Yo no quiero quedarme en Puerto Rico, quiero servir en otra área. ¿Tuviste tal vez ese pensamiento? Pues yo creo que en un principio la motivación era como que estar allá. Ya luego, yo creo que también me ayudó los estudios que tenía. Empecé a ver que también aquí había mucha pobreza, quizás no tanto al económico, y sí, vamos viendo que ahora sí, que hay mucho, pero también habían otras pobrezas que había que acompañar. Y nunca fue un problema de decir, pues quiero estar allá, quiero estar acá, ¿no? Estoy muy feliz y las experiencias que he tenido pues han sido muy gratas. Exacto. Yo quisiera comentar, hablar un poco sobre la realidad de la vocación en Puerto Rico. Actualmente en todas las comunidades religiosas hay lo que podríamos llamar una crisis vocacional. No hay jóvenes entrando a las comunidades, los pocos jóvenes que entran se van por diversas razones. Es una situación muy seria, porque por ejemplo hay proyectos como es el Centro Buen Pastor que depende de las hermanas. Y si de momento las hermanas no están, ¿qué va a pasar con eso? Igual otras comunidades religiosas tienen apostolados, proyectos, misiones que dependen específicamente de que los hermanos y las hermanas estén ahí, y lamentablemente muchos de estos proyectos se están teniendo que cerrar porque no hay vocaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación que se está dando en Puerto Rico? Porque hay otras partes del mundo donde hay vocaciones, pero hay otros donde está la crisis igual. Yo quisiera que luego de la pausa habláramos desde nuestra perspectiva qué es lo que está pasando en Puerto Rico, que tal vez hay una crisis vocacional, que hay muchos jóvenes en la iglesia, porque hay muchos jóvenes activos, pero no están respondiendo tal vez a lo que el Señor está llamando. ¿Qué te parece si hablamos eso luego de la pausa? Perfecto. ¿Está bien? Regresamos en breve, no se vaya. Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una edición más desde la periferia. Yo soy el hermano Yoshua Torres. Gracias por estar con nosotros en sintonía en este programa que busca dar un sentido de actualidad a las cosas que están sucediendo en Puerto Rico y asimismo presentar la actividad misionera de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo en Puerto Rico? Muchas veces se habla de que la iglesia, que si está dormida, que no está haciendo. Pues sí, la iglesia está activa en Puerto Rico y eso es lo que pretende este programa. Hoy nos encontramos en el Centro Buen Pastor, donde vamos a hablar con la hermana Huidalis sobre distintos temas, entre ellos la vocación, la política y mucho más. Quédense en sintonía, sean todos bienvenidos. Hermana Huidalis, gracias por recibirnos aquí en el Centro Buen Pastor. Ya yo había estado por acá en una ocasión, ¿verdad? Pero es bueno siempre regresar a lugares como estos que definitivamente inspiran paz, ¿verdad? Dentro de tanto bullicio, pudiéramos decir, de la ciudad, pues llegar a este lugar sin duda es muy especial. Gracias por recibirnos. Bienvenido a ustedes y a todo nuestro teleescucha. Claro que sí. Yo quisiera hoy, en este programa, tenemos un espacio para conversar varias cosas, porque yo soy uno de los que piensa que nosotros debemos dar a conocer la vocación religiosa de otra manera, ¿no? Estamos enfrentándonos a una realidad donde hay, podríamos llamar crisis vocacional, hay muchos jóvenes que no se atreven a responder, y yo creo que deberíamos partir de presentar la realidad de la vocación desde una perspectiva diferente, porque a veces nos ven y piensan que nosotros somos como seres de otro mundo, como extraterrestres. ¿Has tenido esa experiencia, tú que trabajas tal vez también con jóvenes que tienen experiencia vocacional, te has encontrado que de momento ellos piensan que nosotros somos como una cosa de otro mundo? ¿Te ha pasado Sí, eso? He tenido la experiencia, de hecho, antes de que se me asignara la dirección del Centro Buen Pastor, yo estuve dando clases en la universidad y también estuve en el sistema público,
Así que lo menos que en muchas ocasiones los estudiantes se imaginaban era que una religiosa les estaba dando clases. Así que es una experiencia diferente, porque se encuentran con la realidad de una joven como ellos, pero que puede vivir también sus creencias cristianas. Claro, claro. Quisiera que me comentaras un poco sobre tu experiencia en el tema de la vocación. Por ejemplo, yo en mi caso, siempre que me preguntan, yo digo, pues yo no tengo una historia así tan espectacular, yo simplemente pues sentía una inquietud y empecé a buscar hasta que lo descubrí. En tu caso, ¿cómo fue este proceso de la vocación? Yo creo que la historia de cada uno, ¿verdad?, es una historia bonita e interesante. La mía es que mis papás se conocieron en el Buen Pastor. Así que conozco la comunidad desde mi nacimiento o desde antes de nacer ya el O sea, que ya antes de nacer ya tú estabas por estos lugares, sí, por el centro Buen Pastor. Mis papás viven en el patio trasero, en una urbanización aquí cerca. Así que conozco la comunidad y todo lo que realizaban y lo que siguen realizando. Cuando siempre las hermanas me llamaban y me invitaban porque me veían que venían con mi papá a la Eucaristía y a las actividades que hacían las hermanas, me hacían la invitación a encuentros vocacionales, pero yo en realidad le tenía mucho cariño a las hermanas, pero no me veía, yo tenía también unos intereses, uno tiene sus planes y el Señor le tiene otros. Sabes que yo conozco, ahora que mencionas eso, yo conozco a algunos jóvenes que por ejemplo son de alguna parroquia y me dicen, en mi parroquia están los sacerdotes tales. Yo sería de cualquiera menos de eso porque los conozco. Y he conocido varios que me dicen lo mismo. Oye, pero ¿y cómo es posible? ¿Te pasaba quizás eso también? No me pasaba. Me llamaba la atención el carisma de las hermanas, que es la vivencia comunitaria, porque los reflejaban y se sigue reflejando. Pero no me veía en la vida religiosa. Yo tenía otros planes. Aunque no lo crean, pues estaba ya muy metida en lo que es la política, en la vida, en la acción social de Puerto Rico. Estaba dando clases y estaba con una permanencia en el Departamento de Educación. Pero tuve una invitación de una hermana precisamente a vivir una experiencia en las Matas de Santa Cruz, que tú pues conoces muy bien, en República Dominicana, y ahí los planes me cambiaron completamente. Yo estaba terminando mi maestría en Historia, y recuerdo que el padre de mi parroquia me dijo, termina la maestría, pero si tienes un interés por la vida religiosa, vive el proceso. Y esas palabras siempre se me quedaron, y así fue. Pero entonces tú completaste tus estudios universitarios, yo completé. Tenías ya tu carrera y todo, sí. Y desde quizás mientras estabas estudiando, tal vez desde la escuela, no tenías la inquietud, porque claro, me estabas diciendo que tenías otros intereses, pero muchas veces detrás de esos intereses está esa inquietud que a veces a uno como que no lo deja en paz. Pues yo recuerdo que de pequeña jugábamos a imitar a las hermanas del Buen Pastor. Espérate. ¿Cómo es eso de jugar a ser una hermana del Buen Pastor? Sí, una de las hermanas, que en paz descanse, la hermana Teresita, tenía a su cargo el dispensario, que atendían a personas y le daban medicamentos. Venían médicos aquí al área del dispensario. Y el juego era ese, ser la hermana Teresita que atendía gente. Había otra hermana que también vendía artículos, así que nos poníamos a vender y ese era nuestro juego. Así que había una buena referencia. Ajá. Había un buen cariño por las hermanas. Yo estudié con otras hermanas religiosas, mas sin embargo no captaron mi atención como las hermanas del Buen Pastor. Cuando esta hermana me hace la invitación, que es la hermana Maribel, que muchos conocen, me hace la invitación a ir a la República Dominicana. Mi interés más era ir a ver la parte histórica y social de República Dominicana. Y sí, colaborarle a las hermanas, pero no había un interés vocacional. O sea que cuando fuiste a República Dominicana, no ibas con una intención de discernir o de buscar lo que era la vocación, sino que de conocer. Podríamos decir de casi turismo extraño, porque no es un turismo muy bonito, el área de las Matas de Santa Cruz. Incluso yo tenía mi pelo rubio y las hermanas estaban preocupadas porque una joven iba para las Matas de Santa Cruz, Ajá. Pues con otros intereses, pero el Señor me cambió los planes. Nosotros tenemos una historia en común con las Matas de Santa Cruz y luego de la pausa voy a comentar cuál es la relación que tiene las hermanas del Buen Pastor con nosotros, con los hermanos de la Sociedad Fraternal de Misericordia allá en Las Matas, pero también quiero que me comentes cómo fue esa experiencia, esa misión, qué viste, con qué te enfrentaste allí. Pero eso entonces lo vamos a conversar luego de la pausa. No se vaya, continuamos con más desde la periferia.
Continuamos con más desde la periferia a través de Teleoro Canal 13, desde el Centro Buen Pastor con la hermana Huidalis. Hermana, antes de la pausa hablábamos un poco sobre esta crisis vocacional que existe en Puerto Rico. Yo creo que se debe a varios factores, pero quisiera conocer tu opinión. Tú trabajas con jóvenes también que tienen inquietud vocacional. ¿Por qué esta crisis en Puerto Rico? ¿Qué está pasando a nivel social que estamos en decadencia vocacional? Bueno, a mi juicio pienso que una de las situaciones es la vivencia del compromiso. Y quizás o compromisos cortos, no para largo. Y lo vemos también en lo que es la vida matrimonial. Y otra de las situaciones que veo en los jóvenes es el hecho de la situación política de Puerto Rico, el hecho de tenerlo todo tan fácil y quizás uno pues vivir la experiencia de desprenderse de tantas cosas materiales pues cuesta. Y pues hay muchos jóvenes que viven la experiencia inicial, pero cuando uno está en la vida consagrada, pues es otra cosa. Uno tiene todo, porque no es que estamos viviendo sin nada. Pero es una pobreza de compartir. También está eso de que no tengo una cosa que es propio mío, sino que también le pertenece a la comunidad. Es que yo creo que nos están criando tal vez con valores contrarios a lo que es la vida religiosa, porque yo entiendo, ¿verdad? Cuando desde pequeño estamos criando a los muchachos, le enseñamos que ellos tienen que tener buenas notas, que tienen que ir a una buena universidad, con esa buena universidad hacer una buena carrera, un buen trabajo y con el buen trabajo ganar mucho dinero y ya son una persona realizada. Sin embargo, cuando le proponemos la realidad de la vocación religiosa, incluso se podría aplicar en cierto modo al matrimonio, le presentamos unos valores contrarios que serían entrega todo lo que tienes, compártelo, da la vida por el otro, vive esa pobreza que estás hablando, y yo creo que ahí es donde está ese problema que todos giran y dicen, no quiero hacerlo. Es una vivencia contraria. Sí, sí. Y lo más triste de esto, Yochua, es que lo estamos viendo en familias católicas. Personas que asisten pues todos los días a la iglesia o los domingos con sus hijos, pero cuando el hijo tiene quizás un llamado vocacional, pues no, porque las monjas pues quizás lo que se han visto tradicionalmente, pero no, nosotros estamos muy bien, yo me veo muy bien, no paso hambre, lo tengo todo, pero se comparte todo. Y un poco lo que yo le explico a mis jóvenes estudiantes en la universidad o en la escuela, pues se gana un salario que va destinado a la congregación para de ahí sacar un fondo común para nuestras necesidades, como lo que debe ser un matrimonio o la vida de un soltero. Y por ahí yo creo que debe de ir la educación. Sí, yo creo que es cambiar tal vez la perspectiva que se tiene de lo que es consagrarse, de lo que es entregarse al servicio, porque mucha gente a veces a mí me pregunta, ay bendito, pero ustedes ahí que están ahí encejados, que están, yo digo, bendito de qué, pena de qué, ¿por qué pena? O sea, si nosotros estamos alegres, estamos contentos, estamos sirviendo, estamos trabajando y la pasamos de lo más bien. Sí, hay sus dificultades igual que en cualquier otra vocación. A veces a mí me dicen algunos familiares, ay bendito, que eso que tú haces, que hay que admirarte porque es tan difícil. Yo digo, bueno, más difícil yo creo que es casarse. Sí. Para mí el matrimonio yo creo que es más difícil. Yo digo, yo admiro a mis primos y a mis familiares que se han casado porque yo sé que es una vocación también difícil, ¿no? Nosotras en la vida comunitaria, pues también es un reto, pero a la misma vez, pues mira, está más fácil que un matrimonio. Yo me voy sola a un cuarto, no tengo que si discuto con alguien ir a la habitación con otra persona, así que también son mitos que hay que ir cambiando, y eso se logra pues cuando tú conoces a la comunidad, te acercas y ves las vivencias y que vivimos pues felices y alegres, porque yo creo que el Señor nos quiere así. Yo creo que sí. Si a ti viene una joven y te dice que tiene esa inquietud, ¿cuál sería el primer consejo que tú le das? Lo primero yo le daría el consejo de que viva la experiencia, que no lo deje pasar. Y si hay una inquietud, pase lo que pase, como fue mi caso, que yo incluso estando en la experiencia de aspirantado me enfermé de riñón, si hay una inquietud va a permanecer. Y los signos los vemos en Gálatas, ¿verdad? Si hay paz, si hay tranquilidad, si hay alegría, pues mira, esto es de Dios. Pero esto lo vas a confirmar entre Dios y tú, nadie va a mediar ahí. Sabemos que en Puerto Rico tenemos una realidad que tal vez, ¿verdad?, el tema político tendría que ver en algo con esto, donde todo, y lo mencionaba al principio, todo llega fácil.
todo se nos da fácil, todo está ahí. Necesitamos, siempre hay una ayuda, necesitamos esto, siempre hay una forma de conseguirlo fácil, de manera que no haya que pasar trabajo. ¿Tú crees que tal vez si nosotros rompiéramos con esa forma de pensar o con esa forma de trabajar, tal vez la vocación podría florecer más en Puerto Rico? Yo pienso que sí. Y yo creo que es una de las partes claves de las hermanas de Buen Pastor. No es tanto ofrecer ni dar, que sí es algo importante en la vivencia cristiana, la caridad, sino también transformar y que la persona sea capaz de ser alguien por su propia cuenta. De igual manera, vemos que las comunidades uniéndose pueden lograr muchas cosas. Aquí cercano tenemos la comunidad de La Loma, que pertenece a San Juan, Quebrada Arena. Son comunidades muy pobres que se han ido organizando para vivir esta realidad y lo han ido logrando. Hermana, antes de irnos, quisiera que nos dieras un consejo. Mencionaste que estuviste muy activa en el ambiente político y que lo conoces muy bien. Estamos en tiempo de elecciones en Puerto Rico. Al pueblo católico, ¿cuál sería el consejo de cara a estas elecciones que se aproximan, que son tan importantes para nuestro país? Pues lo primero que le aconsejaría al pueblo puertorriqueño es que puedan ver lo que están ofreciendo cada candidato y cada partido, porque no estamos desvinculando de partido. Yo creo que uno puede tener su preferencia política, pero que ese candidato tenga unos valores de honestidad y unas prioridades claves, de valores esenciales para el pueblo. Que no nos prometan más de lo mismo. Vamos a fijarnos mucho más allá, porque quizás a veces nos conformamos con el recogido de basura, con que recojan escombros, pero hay unas cosas más importantes que tenemos que ver en los candidatos. Así que no es solo ir a votar, hay que estudiar previamente a cada uno de ellos. Hermana, para contactarlas a ustedes, ¿a dónde nos podemos comunicar? Pues se pueden comunicar al 787-789-9596 o al 789-4338. Excelente, gracias por habernos acompañado en esta edición desde la periferia. A ustedes, gracias por haber estado en sintonía. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, así mismo nos encuentran desde la periferia. Será hasta una próxima ocasión.